Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, estamos en un proceso, la última semana, el último programa, estuvimos hablando un poco de lo que habían sido los 3 momentos que va a tener este acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, pero también en simultáneo hay toda una reestructuración del Medio Oriente que lo estamos viendo en distintos escenarios también. Uno de ellos, de hecho, en las últimas horas ha sido el Líbano. Líbano sigue siendo una interrogatorio, como una pregunta abierta o un signo de interrogación por los próximos meses, porque un poco también similar a lo que sucede en la Franja de Gaza, en el Líbano hay una intención muy tibia y muy cuestionada, pero una intención al fin por parte de distintos actores del establishment libanés de que Hezbollah se desarme, de no ingresar nuevamente a una guerra directa contra el Estado de Israel y no poner en riesgo lo que queda de la estabilidad del Líbano, que en definitiva hay ciertos sectores, tanto religiosos como políticos y sociales, opuestos a Hezbollah, que tienen muy en claro que desde hace unos 20 o 30 años el país está en caída libre por culpa de la organización terrorista que está al sur, violando distintas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y violando también lo que es la seguridad de la zona norte de Israel y especialmente de Irán. Pero si empezamos a analizar cuáles son los actores que se dan, especialmente que plantean sus propios intereses en el Líbano, también en Siria, encontramos a Turquía y Qatar, que son dos componentes o elementos de todo este proceso del Medio Oriente que se está reestructurando con políticas exteriores fuertemente en procesos de transformación, especialmente desde el año 2011 o 2012 con las revueltas árabes, y que en los últimos años han ganado un gran protagonismo. Hay que saber que por el lado de Turquía principalmente, Turquía es un actor verdaderamente enigmático en lo que es su política interior, política nacional y por supuesto su política exterior. En el plano interior de lo que es la política de Turquía a día de hoy, tenemos que la histórica Turquía de la República de Atatürk, esa república laica, queda cada vez más desdibujada por una intención muy ligada a la causa islamista y muy belicista también de parte del propio Erdogan, que tiene una política exterior que en definitiva también recrea o reproduce muchos de estos elementos que vuelcan su política interna. Si encontrara o por lo menos buscar algún punto de unión entre esa política nacional turca y su política exterior, sin dudas recaería en lo que es Siria, la ocupación de Turquía en el norte de Siria y especialmente el componente de los kurdos y lo que significa la persecución contra el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que son para el gobierno de Ankara una organización terrorista, una organización armada que además se desenvuelve en distintas zonas del norte de Siria. Pero también sabemos que Turquía es un miembro y muy importante de la OTAN. La OTAN es aquella organización defensiva del Tratado del Atlántico Norte que surge en la época de la Guerra Fría, también estando durante mucho tiempo en oposición con lo que fue la estructura del Pacto de Varsovia, mucho más ligada y referenciada a los intereses de Moscú en la Unión Soviética, y que tiene Turquía dentro de la OTAN una participación geoestratégica fundamental. Aquí me focalizaría mucho más en lo que es la cuestión del Bósforo y lo que es el acceso especialmente de Rusia hacia el mar Mediterráneo. Por eso, en la guerra europea de los últimos años, desde que comienza formalmente la invasión de Rusia a Ucrania, pero mucho antes también en el tiempo, especialmente en la zona del Mar Negro y especialmente en las zonas de mayor impacto en lo que es la política del vecindario próximo de Rusia, Turquía tiene un gran peso.
gran peso que ha llevado, por ejemplo, en las últimas horas, creo que fue en los últimos días de esta semana o ayer mismo, el primer ministro británico Keir Starmer, que firmara justamente un acuerdo para vender 20 aviones de combate Eurofighter a Turquía. Creo que aquí estábamos hablando entre 8 y 10 mil millones de libras esterlinas, lo que da obviamente su comparativa en dólares, y que según lo que se había informado a Reuters, era un acuerdo que profundizaba justamente los lazos defensivos entre dos aliados muy importantes de la OTAN y que también venía a fortalecer la defensa aérea de Turquía, algo que si miramos lo que es el historial más próximo de Erdogan y también su poder militar que ha desplegado en los últimos tiempos, surge naturalmente una alerta en Israel porque hay un actor muy complejo a la hora de analizar y tener trato con Jerusalén, con el gobierno de Jerusalén, que está queriendo profundizar lazos con Occidente. Si no es este el mejor momento, es uno de los mejores momentos en la relación entre Turquía y distintos países europeos, cuando en realidad en la práctica hay siempre una tensión entre lo que son los países europeos y la intención de Turquía de ingresar formalmente a la comunidad europea y demás. Pero sin embargo hay un punto de conexión geoestratégico y de interés estratégico que lleva muchos acuerdos en común con lo que es la política de Erdogan, por lo menos en el corto plazo. Hay que saber que hace unas 3 semanas o un mes atrás, cuando fue la apertura de la nueva Asamblea General de Naciones Unidas, se dio una cumbre, entre tantas que hubo, entre el propio Donald Trump y Erdogan, el presidente de Turquía, en donde el presidente turco lo que intentó fue desatascar algo de estos acuerdos que Turquía estaba buscando a la hora de acceder a los aviones de combate F-35 y que distintas administraciones de los Estados Unidos tenían vetada por acceder, justamente porque Turquía tiene una relación directa con los modelos de defensa antiaérea rusos, los S-300, y que había una clara sospecha por parte de los Estados Unidos y cierto temor en aliados occidentales de que la tecnología de los aviones de combate puede haber sido transferida a Rusia. Esto también hay un elemento de la política real. Cuando hay países que vendan este tipo de tecnología a otros países, como el caso de Turquía o el propio Qatar o algún país como Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, hay que tener en claro que si le dan un modelo determinado, probablemente estos países occidentales o el propio Israel ya tienen un avión de combate muy superior que no sería fácilmente neutralizado en caso de que estos últimos países quisieran de alguna forma equiparar o mejorar su capacidad aérea. Turquía tiene, hay un nexo que lo conecta principalmente con Qatar, son dos países, en el caso de Turquía y Qatar, dos países que son de mayoría sunita, son países con unos intereses que a priori parecen contrapuestos y que muchas veces pueden no ir de la mano, pero si uno empieza a escarbar, especialmente en lo que significa la participación y el rol que busca Turquía frente a los asuntos del mundo islámico y ponerse de alguna forma como el nuevo imperio otomano renacido a partir de la causa islámica, donde la causa palestina siempre ocupa una participación importante, por lo menos en lo teórico y en lo retórico. Esto lo vimos mucho en la última guerra, cuando países árabes más enfocados en no interferir en ninguna de las agendas, por lo menos políticas o más mediáticas del Islam político, hacían públicamente algún sostenimiento de la causa palestina, pero en la diplomacia privada y en la conversación privada había grandes celebraciones en Riad, en Arabia Saudita, o en Emiratos Árabes Unidos, cada vez que Israel, perdón, era quien golpeaba o que desarmaba a Hamas o a Irán o al propio Hezbollah. Esto es una tensión que viene remarcada desde hace mucho tiempo, principalmente que se acrecentó en los últimos años entre aquellos países que podríamos considerar quizás, entre algunas comillas y con muchos matices, como los países árabes sunitas moderados. A mí me gusta más la palabra pragmática, que es la que prefiero, pero con una contraposición muy grande con aquellos países que representan
el Islam político. Qatar está en otra liga, Qatar está en otro juego. Qatar lo que está planteando es una doble visión que ha mantenido en simultáneo durante mucho tiempo, pero que hoy la realidad lo empieza a apretujar y lo obliga o lo arroja casi a tener que decidir si va a ser el régimen financista de Qatar, el régimen financista, perdón, de Hamas o de Hezbollah o de los elementos más problemáticos del Medio Oriente o de Asia, caso desde los talibán hasta otras agrupaciones armadas que operan en el Magreb y en el Sahel, o va a ser realmente ese aliado preferencial, o por lo menos uno de los aliados preferenciales que marca Donald Trump, en especial habida cuenta de que en Qatar hay una base militar muy importante de los Estados Unidos y que Qatar en los últimos años ha acrecentado mucho la relación con los Estados Unidos, con Washington, pero también con China, Rusia y Francia. Aquí dejamos quizás de lado aquellos trascendidos o rumores que pueda haber sobre la cantidad de negocios particulares que hay entre la propia administración de los Estados Unidos con enviados cataríes o la influencia que puede haber en la administración de Donald Trump. Aquí sí que hay algo muy claro y que esto creo que ha sido demostrado con el tiempo y con distintas actitudes por parte de la administración Trump, y es que el propio Trump tiene una relación muy fuerte con el emir de Qatar, la familia Al Thani, especialmente basados en intereses privados, como pueden ser distintos intereses inmobiliarios principalmente, pero también políticos y geoestratégicos de lo que significa el propio Qatar. Sin duda que hay un punto también en común, que a esto lo sumaría, que me parece uno de los elementos más interesantes que tiene la nueva relación o este nuevo binomio entre Turquía y Qatar, y es que ambos, si lo vemos, tienen un punto en común a la hora de relacionarse con todos estos elementos problemáticos. Habíamos dicho en el caso de Turquía que desde el año, especialmente cuando asume a principios de los años 2000 el propio Erdogan, empieza a trabajar una suerte de idea de reconstruir ese imperio otomano o volver a una idea de un neoimperialismo otomano que tenía que de alguna forma reconstruir todo lo que había sido ese imperio caído al final de la Primera Guerra Mundial y que tenía principalmente como una de los actores contestatarios o que más se podían oponer a esta idea de Ankara de los propios países árabes sunitas. Por eso la visión que tiene el gobierno de Erdogan es muy similar a la visión que tiene también el gobierno catarí de Al Thani. Ambos entienden que los gobiernos como los de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, son gobiernos fuertemente corruptos que no representan los valores fundamentales o quizás más estructurales de ese mundo islámico y que en definitiva son actores que han nacido de todas las estructuras colonialistas que vinieron posterior a eso, especialmente tanto Qatar por una cuestión de padrinazgo de todas las causas islamistas, como el propio Erdogan señalan principalmente a países como Francia o el propio Gran Bretaña, pero entre los dos obviamente a Israel. Israel es en este caso ese objetivo que ambos se han marcado, por eso a la hora de defender principalmente y de suministrar tanto algún tipo de tecnología como financiamiento a agrupaciones terroristas como el caso de Hamas o el caso también de Hezbollah, pero que entre los dos, Qatar y Turquía, hay una obsesión por volver a reconstruir ciertas estructuras previas y poner a ambos como los elementos más centrales o pivotes en esta reconstrucción del Medio Oriente, creo que no quedan dudas, principalmente porque a modo de quizás más general o de forma circunstancial, lo que estamos viendo es un contexto de modificación muy grande en toda la región. Modificación que te diría que ha empezado el propio 7 de octubre del 2023 con lo que fue el ataque terrorista del grupo Hamas contra la población civil en Israel y termina o empieza quizás a terminar el día 9 de septiembre del 2025 cuando la Fuerza Aérea de Israel
comete el ataque sobre Doha, atacando a la comandancia de Hamas, por primera vez en la historia que Israel tomaba esa iniciativa y golpeaba dentro del territorio de un aliado preferencial de los Estados Unidos. ¿Qué trajo consigo ese ataque? Sin dudas, el alto el fuego en la Franja de Gaza. Esto creo que es a día de hoy también ineludible, creer que la posición de Hamas se vio fuertemente vulnerada por la presión de Qatar, porque ahora Doha estaba entendiendo que ellos tampoco quedaban fuera de la ecuación que sostenía Israel desde el propio 7 de octubre de alcanzar en cualquier sitio a todos aquellos que habían sido partícipes o instigadores de la masacre del 7 de octubre. Por eso ahí también hay una intención muy clara por parte de Qatar de empezar a desprenderse, quizás de forma mucho más activa, de todos los líderes de Hamas que quedaban dentro de su territorio y que se volvían ciertamente problemáticos a la hora de tratar ciertos temas o bien con el propio Israel o, por qué no, con los Estados Unidos. Un segundo elemento que se da en todo este proceso de reconfiguración, sin dudas, es la caída de la República Islámica de Irán, un proceso que empieza a devenir quizás antes que el propio 7 de octubre, pero que se acelera a partir de ahí con lo que ha sido la intervención directa de Israel frente a todos sus escenarios proxies. Aquí sumaría obviamente Gaza, obviamente sumaría Líbano, la caída de Bashar al-Assad en Siria, un poco en espejo también lo que ha sido en Irak, y por supuesto la guerra de los 12 días en junio del 2025, cuando Israel toma la iniciativa y ataca el programa nuclear dentro del propio territorio iraní. Esa guerra que fue nombrada por Trump como la guerra de los 12 días, que en realidad uno podría discutir si fueron 12 o fueron quizás casi 2 años, como fueron realmente la guerra de espadas de hierro, fue realmente un punto de quiebre para la República Islámica de Irán. No solo porque Israel ahora tomaba la iniciativa y atacaba dentro del territorio iraní de forma contundente y dominando los cielos en las primeras 48 a 72 horas, pudiendo dominar todo el espacio aéreo del territorio iraní, incluso pudiendo reabastecer combustible dentro de este territorio con la asistencia también de Siria, un escenario que nadie hubiese pensado hasta diciembre del 2024, sino que también vimos cómo Israel tomaba la iniciativa y atacaba uno de los puntos medulares del régimen de Ali Khamenei, que era justamente y que sigue siendo el acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear con las potencias, pero el programa propiamente nuclear como uno de los elementos centrales del régimen de Khamenei. Aquí obviamente nos lleva a otra cuestión. ¿Está terminado el round con Irán? Sin dudas que no. Si todavía Irán sigue teniendo capacidad militar nuclear para poder traspasar ese umbral y convertirse en uno de los estados que poseen justamente la tecnología y las armas nucleares, sin duda podemos esperar y debemos esperar que Israel vuelva a tomar la iniciativa. Esto quizás habría que discutir ya no tanto si va a suceder, sino cuándo va a terminar finalmente sucediendo, si será al final del mandato de Netanyahu o bien ya cuando ha entrado otro gobierno en Israel. Pero sin duda todos estos escenarios terminan dejando a Irán en una posición muy debilitada, y si recurro a lo que es la doctrina de relaciones internacionales de equilibrio de poderes, sin duda voy a llenar ese vacío que deja la República Islámica de Irán con la emergencia tanto de Qatar como de Turquía. Dos aliados que quizás son mucho más complejos, aliados entre sí, pero que son mucho más complejos si los comparamos con el propio Irán. Irán, a fin de cuentas, terminó siendo un estado paria por distintas cuestiones. Hoy vemos un régimen muy debilitado en lo exterior, por todo lo que comentaba anteriormente, pero también en el interior hay mucha convulsión, especialmente por movimientos sociales que empiezan a desafiar ese poder casi hegemónico que tenían los clérigos chiitas desde el año 1979. Muchos de ellos lo sostienen con todo el aparato represivo, tanto de la Guardia Revolucionaria Islámica como de las fuerzas Basij, pero que hay un régimen que se está resquebrajando, no hay lugar a dudas.
Sin embargo, Qatar y Turquía sí que son mucho más complejos. Turquía, por ser además miembro de la OTAN y tener muchas veces ese quizás choque de intereses con aliados occidentales que también son aliados de Israel. Pero Qatar principalmente porque durante mucho tiempo fue el articulador de todo ese buró político de Hamas, que en definitiva era también un apoyo directo a las brigadas Al-Qassam, al brazo militar del gobierno de la Franja de Gaza, pero cuando consultaban esto en Doha, Qatar lo que decía es, yo en realidad estoy financiando al buró político, a Ismael Haniyeh, a todos aquellos que estaban entre Turquía y Qatar, pero no tengo nada que ver con las brigadas Al-Qassam. Esto sabemos que en la práctica obviamente que no fue así, todo lo que empezaba como apoyo al buró político terminaba llegando justamente a las brigadas Al-Qassam, a las fuerzas militares, y eso terminaba también repercutiendo en todos los preparativos que condujeron al 7 de octubre del 2023. Pero entre ambos hay también todo un fuerte juego y entramado que incluye también al resto de los países árabes. En los últimos días se estuvo discutiendo, incluso por una votación en el Parlamento de Israel, en la Knesset, sobre la soberanía en Judea y Samaria, la soberanía de Israel en Judea y Samaria, conforme lo que se había firmado en los acuerdos de Oslo. Es curioso si vemos cómo el mundo árabe interpretó lo que muchos empezaron a hablar de anexión, pero que en realidad tenía más que ver con ese ejercicio de la soberanía que con una anexión como tal. Si vemos cómo reaccionó Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos o el propio Kuwait o Bahrein, fue mucho más la condena pública, ya no porque les puede interesar lo que suceda en Judea y Samaria o lo que suceda en la propia Franja de Gaza. Sigo creyendo que entre los países árabes e Israel hay mucha más convergencia de intereses, aunque muchas veces haya todo un historial muy difícil de quitarse a la hora de normalizar relaciones. Pero sin dudas, ¿por qué los árabes salieron a criticar esta cuestión de la soberanía de Israel en Judea y Samaria? Por temor a la reacción de Qatar. Qatar no puede tomar iniciativa de agredir militarmente a alguno de estos países del Golfo, con los cuales estuvo muy cerca de iniciar, de hecho, una guerra entre el 2017 y 2018, cuando hubo una crisis diplomática en el Golfo muy grande, porque tanto Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos acusaban lo obvio, que Qatar era quien financiaba a muchos de los grupos terroristas y del Islam político que estaban desestabilizando o que buscaban desestabilizar a los gobiernos árabes sunitas. Y este es el punto central. ¿Por qué Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos salieron a criticar la cuestión de la soberanía de Israel en Judea y Samaria? Por temor a que Qatar desestabilice a sus sociedades, especialmente que lo haga a través de los canales de propaganda, como puede ser el propio Al Jazeera, Telegram o algún canal dentro de redes sociales, que muchas veces es, por no decir imposible, es casi imposible poder controlar en su totalidad, especialmente en aquellos regímenes que son fuertemente autoritarios y que hacen un gran control casi implacable de todos los flujos de redes sociales, pero que todos estos controles o estas medidas no pueden obviamente controlar lo que es la radicalización a través de ellas que países como Qatar o que de hecho grupos que puedan responder a los intereses cataríes intenten en estos países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos y que ponga en peligro incluso también la integridad nacional de muchos de ellos. ¿Qué es lo que podemos esperar ya para cerrar? Creo que Qatar y Turquía están en un posicionamiento clave para reemplazar el papel que deja vacío la República Islámica de Irán. Esto le tiene que encender muchas alertas a Jerusalén. No estamos por el momento viendo participación militar activa de Qatar y Turquía dentro de la Franja de Gaza. Lo que estuvimos viendo en los últimos días, especialmente de maquinaria ingresando a la Franja de Gaza con las banderas de Turquía, estaban más ligadas a distintas cuestiones de ayuda humanitaria y remover escombros y la localización de cuerpos de los hasta ahora secuestrados que fueron asesinados y cuyos cuerpos quedan en la Franja de Gaza,
pero no una participación militar directa de de estos países. Veremos ahora en el futuro próximo, en el corto plazo, cómo se van a comportar dentro de la Franja de Gaza, pero muy probablemente, tanto en el mediano como en el largo plazo, pueden ser dolores de cabeza muy difíciles de controlar para Israel y que terminan ambos, Qatar y Turquía, dando los síntomas del Medio Oriente que dejará la administración Trump cuando termine su mandato dentro de unos años. Pues muchas gracias, Luciano Mondino, por habernos atendido y hablado sobre este tema que, como se dice en inglés, es un work in progress, ¿no? Es algo que se está desarrollando en estos mismos momentos, Totalmente. y que hasta la próxima conexión dentro de 2 semanas pueden haber muchas evoluciones que tengamos que volver a comentar. Así que muchas gracias y hasta la próxima. De nada, un saludo.